Ser podcast. Nacarey y Javier Amán, ¿qué os creéis que sois, animales? Bienvenidos a La Hora Extra. Muchas gracias. Gracias, Dani. Los dos actores forman parte del elenco de Cucaracha, un drama de la dramaturga británica Sam Holcroft que Julián Fuentes Reta dirige ahora en teatros del canal. La historia transcurre en un aula donde un grupo de estudiantes y su profesora intentan seguir con sus clases mientras fuera hay una guerra, la gran guerra, la guerra buena, la guerra justa. Además de actores, vosotros sois productores, una labor, decía Jesús Cimarro en los premios Max, poco conocida por el público y poco reconocida en general en la profesión también, porque es el primer premio Max de honor que se concede a un productor teatral. ¿En qué consiste vuestro trabajo como productores? ¿Qué tipo de teatro os interesa en producciones en crudo? Pues mira, consiste en encontrar, por una parte, como la materia prima, que sería el texto o esa historia que hay detrás, y el talento que lo va a contar. Para nosotros lo primero fue encontrar el texto, que lo tradujo Javi, que si quieres ahora te cuenta él, y teníamos años queriendo trabajar con Julián, habíamos visto todas sus cosas, tenemos un muy buen amigo en común, Jorge, y nos encantaba, y para nosotros era como un objetivo claro. Y a partir de allí, que es como el trabajo interesante, pues empieza el trabajo aburrido de hacer el Excel, hacer los dosieres, buscar compañeros de viaje, que de hecho lo coproducimos con La Manjoya Producciones, con Claudia Suárez, que es una suerte, la verdad, contar con ella. Y bueno, pues un poco todo, la verdad, la producción es absolutamente todo, y en teatro los equipos son mucho más pequeños incluso que en cine, entonces al final desde coger los derechos, traducirlo, hacer el presupuesto, hablar con el teatro, llevar la furgoneta, o sea, todo. Ahora entramos en la traducción, pero ¿qué tipo de teatro os interesa en la productora? Pues siempre, o sea, no tenemos una línea muy definida, pero siempre historias que nos apelen desde lo contemporáneo. Yo diría que hay algo, es verdad que lo que hemos hecho principalmente son textos de dramaturgas británicas, entonces podríamos decir que hay una línea ahí en común, pero no nos cerramos a nada. Es lo que leamos, nos parezca interesante y que queramos contar desde el nosotros. ¿Cómo llega Cucaracha a vuestras manos o cómo llegan vuestras manos a este texto? Pues yo la verdad es que me dedico a leer muchas obras de teatro, y una de ellas fue Cucaracha, que de hecho la leí en 2018 y pensé que ese no era el momento para contarla, pero 4 años después, por la situación política y social actual, decidimos que era el momento de contar este texto y así fue. ¿Y qué reto ha supuesto para ti la traducción de un texto que es tan físico, que tiene tanta violencia además? Pues fue un reto sobre todo a nivel de... ¿cómo decirte? De traducción de lo escocés, ¿no? Porque tiene una parte que sí que es muy general, muy contemporánea y no se localiza en ningún lado en específico, pero sí que tiene también una idiosincrasia muy escocesa, que es de donde es la dramaturga. Entonces, traer eso a España sin localizarlo en España fue un reto. ¿Cómo llegáis después a Julián Fuentes Reta? Decís que por un amigo en común que tenemos, Jorge Muriel. Jorge y Julián estuvieron aquí presentándonos también su última obra de teatro. ¿Os dice que sí? ¿Fue fácil? Pues mira, a Julián, además del amigo en común, nos dio clases en el último año en la escuela de TAI, e hicimos con él la obra de teatro Infierno de Peter Weiss, que fue una rayada increíble, nos tiraba leche por una escalera, o sea, fue como muy, muy divertido. Y sí, la verdad es que fue fácil, o sea, le escribimos, le enviamos el texto, quedamos con él y nos dijo, oye, mira, la leí, me removió mucho, me incomodó mucho la obra, y por un momento pensé, no, qué necesidad, pero se me quedó en la cabeza y dije, venga, va, sí, creo que sí, soy la persona para contar este texto. Nos decía hace unas semanas María Folguera, la dramaturga, que cuando escribía un texto y se lo compraba el director de cualquier teatro, luego tenía que enfrentarse a uno de los momentos más complejos, que era los productores, que muchas veces una de las exigencias o condiciones que ponían era el tener un rostro conocido en el elenco. ¿Cuál es el elenco que forma parte de Cucaracha? ¿Cómo se ha hecho ese casting? Pues yo creo que tenemos mucha suerte porque sí que es cierto que hay una parte del reparto que es conocida por el público, pero hemos dado con gente súper maja, súper normal, que a lo mejor suena raro decirlo, pero es que a veces no hay de eso, y lo coprotagonizan Esther Acebo e Iva Buch en alternancia. Después también tenemos a Julio Peña, Lucía Díez, que ha trabajado en cosas súper interesantes estos años, Miriam Keba, que estuvo en La Joven y tiene una voz maravillosa y vais a flipar con ella.
ella, y bueno, después también estamos Javi y yo. Sí que, a ver, hay esta cosa de que los teatros necesitan estas figuras que sean reconocibles por el público, pero creo que también Teatros del Canal y el Centro Niemeyer, donde donde estrenamos, nos han dado como libertad de elegir a esas personas que tengamos afinidad artística y que también interpreten de la mejor manera posible al personaje. O sea que yo creo que hemos tenido mucha suerte y estamos contentos con el reparto. Y estamos también impresionados los que hemos podido ya verla con ese reparto fantástico y el trabajazo que hacéis. Bueno, si dejáis de hablar todos a la vez, os lo puedo explicar. Son cajas llenas de uniformes para el uso de los militares. ¿Pero qué significa eso? Militares, porque nuestra directora se ha brindado voluntaria para ofrecer ayuda así a nuestro ejército. Pues ¿por qué, Daniel? Porque es una gran guerra, porque es una guerra justa. Os podría preguntar si hay guerras buenas, si hay guerras justas, me vais a decir que no, pero algunas nos las están vendiendo hoy así en diferentes partes del mundo. Lo que vemos en ese escenario, en esa aula, está pasando y ha pasado en muchos lugares del planeta. Nos decía Juan Mayorga también hace unas semanas que tenemos que hacer teatro para parar las guerras, para parar el fascismo y el autoritarismo. ¿Cómo se hace eso sin caer en lo panfletario? Pues yo creo que era un reto que teníamos con este texto, porque de primeras nos imaginábamos, bueno, esto lo podemos localizar en algún lado, podemos sacar una bandera, podemos decir esta obra está ocurriendo ahora mismo en tal sitio y en tal sitio, y decidimos hacer justo lo contrario, no mostrar banderas, no decir que los personajes eran de ningún lado, porque es obvio de lo que estamos hablando. Y el texto habla por sí solo, obviamente el montaje que hemos creado apoya lo que pensamos, que obviamente es un mensaje de paz. Y creemos que eso va a hablar por sí solo y que no hace falta precisamente eso, ser panfletario ni sacar ninguna proclama específica. Desde el principio de la obra hay violencia, hay peleas, hay insultos, hay agresiones. La relación entre Lee y Lía es agresiva, es dependiente. Entre Davy y Daniel también hay amor, pero hay posesión y violencia. Las chicas sienten un miedo constante, sufren acoso y agresiones sexuales. Una pregunta genérica, ¿son violentos por naturaleza o ese contexto de guerra los ha hecho violentos? Yo creo que esa es una de las interrogantes que lanza la obra, y si son violentos por la mera naturaleza de ser hombres o no. No sé, yo creo que no hay ninguna excusa para ser violento, la verdad. Yo creo que eso, lo que nos diferencia a los animales precisamente es la capacidad de decidir y de pensar, y de verdad creo que no hay ninguna excusa, y sí que hay un posicionamiento en la obra en ese sentido de retratarlo sin decir esto está mal, pero es que yo creo que es evidente. Así que no, o sea, quizá las conductas violentas son inherentes al ser humano, pero creo que tenemos las herramientas para no serlo. Has dicho ser hombres. Yo preguntaba en genérico porque las chicas también se comportan como animales, aunque como siempre son las grandes damnificadas de las violencias y de las guerras. Javier, ¿los hombres son así y no pueden controlarse? Eso es lo que dice mi personaje. Que sea cierto o no, yo creo que es lo que nos preguntamos y no tenemos una respuesta. O sea, hemos hecho un trabajo, Julio, Julián y yo, de preguntarnos si socialmente hemos crecido a ser eso o si somos eso desde que nacimos. No tengo una respuesta. ¿Y qué papel juegan las mujeres en esta guerra de los hombres? ¿O qué lectura hacéis del papel de las mujeres en la obra? Yo creo un poco de resistencias. Creo que el personaje de la profesora intenta transmitir unos conocimientos que obviamente le han sido transmitidos a ella y que ella conoce como lo que es correcto, pero creo que las otras tres chicas se lo cuestionan de maneras diferentes. De, ¿acaso yo por ser mujer tengo que ser madre? ¿Tengo que quedarme aquí haciendo esto? ¿Tengo que quedarme haciendo lo otro? Otras asumen que sí, que es lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que al final llevan un poco, bueno, pues esas preguntas que nos tenemos que hacer, si por ser como somos y tener el género, el sexo o lo que sea que tenemos que comportarnos de una manera en específico. Hormonas y el ciclo menstrual. Lía, si no puedes estar calladitas, mejor que te cambies así. Hormonas y el ciclo menstrual juntas. ¿Qué son las hormonas? Aquí son adolescentes, cabezas que todavía no se han formado del todo, que se están educando. ¿Puede la educación salvarnos cuando todo se derrumba alrededor, cuando todo nos empuja hacia la violencia? Yo creo que sí, pero es verdad que el contexto ayuda, y en este caso el contexto es muy complicado. Entonces la educación es el arma más poderosa que tenemos, pero todo el resto tiene que ayudar. Y lo que vemos en la obra, lo que aprenden en la obra, es una educación
destinada a la supervivencia, porque no sé si es casual o no, pero me ha llamado la atención que lo primero que están aprendiendo es el ciclo reproductivo de las mujeres que serán destinadas a procrear, a engendrar más hombres para la guerra de los hombres. Aprenden también la evolución y adaptación al medio de las especies. Sobrevive el más adaptado, no el más grande o el más fuerte. Las cucarachas pequeñas no serán tan fácilmente aplastadas como una cucaracha grande y gorda. ¿Es una educación destinada a la supervivencia? Es una educación como muy incómoda realmente, que yo creo, a mí me generaba mucho rechazo el discurso de la profesora, porque en realidad lo que debería enseñarse es un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo, puestos a estar en un estado de emergencia y en una guerra, hay ciertas afirmaciones que tú dices, bueno, es verdad que las que nos podemos quedar embarazadas somos nosotras, etcétera. Entonces, yo qué sé, creo que la obra es incómoda y eso la hace interesante. ¿Un poco el cuento de la criada? Es un poco el cuento de la criada, total. O sea, como de, vale, estamos en crisis, volvamos a lo esencial y cómo podemos hacer para asegurarnos la reproducción, la comida y poco más, ¿no? ¿Qué lectura haces tú, Javi, de ese cruce entre educación, ciencia y violencia? Yo creo que es una obra súper polifacética en ese sentido y que precisamente el discurso de la profesora tiene esto, que por un lado obviamente quiere que sus alumnos aprendan y sean educados y tengan éxito en la vida, que lo repite varias veces, pero a la vez la manera en la que quieren que tengan éxito quizás es un poco demasiado biologista, podríamos decir, o basada en la supervivencia, en la adaptación. Entonces, estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no. ¿Habéis trabajado con un coordinador de intimidad para las escenas de sexo o las más violentas? ¿Y cómo ha sido ese trabajo? No trabajamos con coordinador de intimidad, fue una cosa que se habló desde el principio, pero se hizo una conversación abierta con el director y realmente se pactó en todo momento por las personas que intervenimos cuáles eran los puntos en los que nos sentíamos cómodos. De hecho, no hay desnudos, no hay ningún tipo de contacto y yo creo que al ser teatro también te permite que pues esas escenificaciones no sean como tan realistas como tienen que ser en cine, porque la distancia y jugar un poco con la colocación de los cuerpos hace que de verdad estemos todos bastante cómodos todo el rato. Que dicho esto, por supuesto que nos hubiese encantado contar con coordinación, pero bueno, que en teatro al final los equipos son más pequeños, somos productores también, entonces somos conscientes de las limitaciones presupuestarias y dentro de que estamos súper cómodos, obviamente, en cualquier proyecto que podamos nos gustaría contar con coordinación de intimidad. Tu personaje es de los más violentos. ¿Cómo has trabajado esas escenas? Pues con mucha precisión, sobre todo. Me llaman Javi el Preciso. Tengo muchos lanzamientos y muchas cosas y sobre todo trabajándolo muy lento, pactándolo todo mucho, avisando siempre y con mucho control, la verdad. Con mucho miedo también al principio. Claro. ¿Cómo son vuestros personajes? Contadnos. ¿Quiénes son? Daniel es una chica que tiene una situación en casa complicada y que el aula es su refugio, su lugar seguro donde se divierte, se ríe, tiene amigos. Hay algo, incluso la violencia, que él encuentra como atractiva hasta que ocurre algo que hace que ese espacio deje de ser el lugar seguro y que ya no le valga para escapar de la violencia con quedarse en clases la mayor cantidad de tiempo posible. Y pues decide que a lo mejor ella también está hecha para irse a la guerra. Y Lee es un chaval que vive no en la calle literal, pero le gusta vivir en la calle, solo quiere pasárselo bien, quiere disfrutar, quiere reírse, es violento también por momentos y al final tiene mucho miedo. Es lo que le pasa es que tiene mucho miedo de todo, obviamente de la guerra, de lo inmediato, pero también de estar solo, de no sentirse acompañado. ¿Es el aula un refugio, como has dicho? ¿Realmente están a salvo en algún sitio en esta pieza? Yo creo que si la guerra azota el lugar en el que estás viviendo, no estás a salvo en ningún lugar. Pero quiero pensar que si se lleva de la manera adecuada, un refugio puede ser cualquier lugar donde haya afecto y hayan cuidados. O sea, que creo que la profesora quiere que el aula sea eso y en parte por momentos para los alumnos lo es. Una última pregunta intensa. ¿Ser cucaracha es sobrevivir? ¿Ser cucaracha es perder la humanidad? ¿Somos civilizados o solamente jugamos a ser civilizados hasta que las circunstancias nos empujan a la violencia? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Ser cucaracha es sobrevivir o ser cucaracha es perder la humanidad? Al final, y en circunstancias donde nos obligan a sobrevivir, ¿todos acabamos deshumanizándonos?
Yo creo que sí. O sea, creo que llega un momento que puestos en una situación de vida o muerte, de vivo yo o mis seres queridos o vive la otra persona, supongo que te conviertes en lo peor. Pero sí que me gusta ver las cucarachas, eso, como más un símbolo de supervivencia que de pérdida de humanidad, porque es que las pobres las tenemos tan denostadas, me da pena, ¿no? Es decir, en el fondo no hacen mal a nadie. Javier, ¿has entendido la pregunta? A ver. Sí, pero tengo muchas dudas sobre la respuesta. No, creo que ser cucaracha no es perder la humanidad. Creo que ser cucaracha es aprender a adaptarnos y obviamente desde nuestro privilegio adaptarnos es sencillo, pero ¿qué pasa cuando no estás en un contexto mucho más difícil y tu adaptación pues requiere de medidas más extremas o de comportarte de maneras que nunca habíamos pensado? Julián, el director, habla de un montaje muy directo, muy desnudo. ¿Cómo se traduce eso en escena? ¿Cuántas sillas y mesas habéis roto ya? Pues se han sobrevivido, solo se ha roto una silla, es increíble. ¿Cómo se traduce? Pues mira, se traduce en que Julián es una persona increíble para crear imágenes y crea un espacio en el cual te activa la imaginación como intérprete y te crea como un microclima, o sea, se ha creado como no sé, como que la historia va brotando, ¿no? No es un director que te diga, ve aquí, coge esto, haz esto, sino que te va lanzando como propuestas menos racionales quizá y sí, la escenografía la verdad es que muy buena calidad, las sillas y mesas de instituto las recomiendo. Sí, porque la escenografía, eso, son literalmente sillas y mesas de instituto real, de un instituto de Segovia, de segunda mano, y lo bueno es lo que dices, que aunque se rompa algo, lo podemos atrezar, le metemos un par de tornillos y sigue funcionando. Entonces es la magia de esta escenografía. Y dentro de esa sencillez nos permite jugar muchísimo, moverlas, tirarlas, lanzarlas, subirnos. Entonces, encantados con una escenografía tan simple pero efectiva. Además de sillas y mesas, yo por lo que más he sufrido es por esa bicicleta que también acaba entre montones de sillas y mesas. ¿Ningún susto de momento? No, encima la bicicleta es de Julián. Llegó un día al ensayo y dijo, esto lo vamos a utilizar. Nosotros, bueno, pues vale. No se ha roto ni nada. Esperemos que sobreviva porque es de él, pobre. ¿Qué os interesa más ahora mismo? ¿Un teatro que nos invite a emocionarnos, a pensar, que nos provoque? Uno de cucaracha sale seguramente con más preguntas que respuestas, pero sale con un sentimiento más optimista o más pesimista. Pues creo que dramatúrgicamente el texto te invita a que sea un pensamiento más pesimista, pero es verdad que nuestra lucha en el montaje y en los ensayos ha sido porque el final sí que tuviese algo de esperanzador. Sí, para mí el teatro, al menos el teatro que a mí me gusta ver, es el teatro que emociona. Creo que a veces en la vida vamos dormidos y no nos paramos a pensar en qué estamos sintiendo, y a mí me gusta salir de la sala removida y espero que el montaje sea emocionante y que ya quizá la parte lógica vaya cayendo en cada espectador a las horas. Estrenáis en Avilés, vais a pasar por Murcia, después por los teatros del Canal. Habrá gira y desde la labor de producción, ¿cómo es ese paso de intentar vender esta obra a otros teatros en todo el territorio? Sí, vamos a estar en otoño, estaremos en Palencia, en Valencia, estaremos en Oviedo y me falta... En Cartagena también. Y en Cartagena. Y bueno, seguimos todavía movilizándolo con distribución para la red de teatros de la Comunidad de Madrid, para muchas otras plazas que estamos prehablando que todavía no tenemos fecha. La idea es que siga teniendo vida. Como nos toca ahora cerrar la temporada, pues yo espero que para la siguiente pues tengamos todavía un huequillo. Es muy frustrante, Sí, no, yo creo que se puede decir, sí, es frustrante, o sea, frustrante no, o sea, también hay que pensar que somos una productora joven que todavía no se ha estrenado la obra. Yo creo que es normal que la gente tenga que verla para confiar en nosotros. O sea, obviamente, claro que el texto viene con un aval, el director viene con un aval, el reparto es increíble, pero está bien que nos pongan a prueba y digan, ¿esta gente vale o no vale? Sí, justo, o sea, es una obra, pues somos varios intérpretes, eso hace que el coste de nosotros ir a algún sitio pues sea más elevado, y hay muchas personas que sabemos que tienen interés, pero nos han dicho, pero la voy a ir a ver primero. Entonces, bueno, pues esperemos que les guste. 6 años de producciones en crudo. 6 años, justo. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor en esta corta experiencia de vida? Y además no solo os dedicáis a las artes escénicas, también al audiovisual. ¿Cómo jugáis ahí en esos dos terrenos? Pues un poco intentamos trabajar en paralelo, pero creo que siempre nos acabamos separando y un poco siempre decimos, bueno, Javi, tú departamento de teatro y yo departamento de cine y tal, pero no, lo hacemos en conjunto y como te decía al principio, siempre buscando historias que nos emocionen
Y por supuesto hay partes preciosas que siempre suelen estar ligadas con la parte creativa, esta parte de ensayos que es maravillosa, y la parte de producción que hemos aprendido a quererla también, a la parte que odiarla puede ser. Sí, no, a ver, es muy sacrificado el trabajo de producción, son muchas horas de trabajo, los proyectos llevan muchos años de desarrollo, un largometraje son 4 o 5 años para que salga, y son partes del proceso que muchas veces no están remuneradas. Pero es cierto que cuando estás cerca de tenerlo, el sentimiento... O sea, a mí, yo amo ser actriz, lo he hecho toda mi vida desde que tengo 3 años, pero hay algo de saber que he sido yo la que ha elegido lo que se va a contar y con quién contarlo, que no puedo explicar lo que se siente. Entonces sí es muy sacrificado, pero es verdad que ahora con Cucaracha, que ya estamos a punto y con un largometraje que si todo va bien rodaremos el año que viene, que dices, wow, o sea, no me puedo creer que si nosotros no hubiésemos hecho esto, no existiría este proyecto. Y es muy guay. Pues muchas felicidades de nuevo, chicos. Mucha mierda con esa gira. El más fuerte siempre es el mejor adaptado. Nacarey y Javier Amán, somos lo que somos. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.